Cuarta parte. Howard Roark. Capítulo 1. Las hojas corrían aguas abajo, temblando al sol. No eran verdes, salvo unas pocas, que esparcidas en la corriente, se quedaban como gotas solitarias de un verde tan brillante y puro que hería los ojos. Las demás no eran de color, sino de luz, la sustancia del fuego en el metal, chispas vivas sin contornos. Y parecía como si la floresta fuera una extensión de luz que hirviese lentamente para producir aquel color, aquel verde que se elevaba en pequeñas burbujas, la esencia condensada de la primavera. Los árboles se tocaban, inclinándose sobre el camino, y las ramas del sol en el suelo se movían con la agitación de las ramas, como una caricia consciente. El adolescente soñaba que no había de morir. Pensó que no moriría si la tierra era siempre así. No moriría si podía oír la esperanza y la promesa como una voz con hojas y troncos de árboles y rocas en lugar de palabras. Pero supo que si la tierra le parecía así, era solamente porque no había visto ningún signo humano durante horas. Estaba solo, iba en bicicleta por un olvidado sendero entre las colinas de Pensilvania, donde nunca había estado, donde podía sentir la fresca maravilla de un mundo no hollado. Era un hombre muy joven. Acababa de graduarse en el colegio en aquella primavera de 1935 y quería decidir si la vida era digna de ser vivida. No sabía que esa era la pregunta que tenía en su mente. No pensaba en morir. Pensaba solamente en encontrar alegría y razón en el sentido de la vida, y eso nadie se lo había ofrecido en ninguna parte. No le habían gustado las cosas que le habían enseñado en el colegio. Le habían instruido acerca de la responsabilidad social, de la vida al servicio de los demás y el sacrificio personal. Todo el mundo había dicho que aquello era hermoso e inspirador. Él no se había sentido inspirado. No había sentido nada absolutamente. ¿No podía decir lo que quería de la vida? Allí lo sentía, en aquella soledad silvestre. Pero no contemplaba la naturaleza con la alegría de la salud animal, como una cena propia y final, la contemplaba con la alegría de un hombre sano, como un desafío, como herramientas, como medios y como material. De modo que sintió rabia por encontrar exaltación solo en la soledad, porque aquel gran sentido de esperanza tenía que perderse cuando retornase entre los hombres y al trabajo entre los hombres. Pensó que no era justo, que el trabajo del hombre debería ser un escalón más alto, un progreso sobre la naturaleza y no una degradación. No quería despreciar a los hombres, quería amarlos y admirarlos. Pero temía la vista de la primera casa, la primera sala de billar o de cine que encontrase en el camino. Siempre había querido escribir música y no podía darle otra identidad a lo que buscaba. Si quieres saber lo que es, se dijo a sí mismo, escucha las frases del primer concierto de Tchaikovsky o el último movimiento del segundo concierto de Rachmaninoff. Los hombres no han encontrado palabras para expresarlo, ni el hecho ni el pensamiento, pero han hallado la música. Que yo vea eso en un solo acto del hombre en el mundo. Que lo vea transformado en realidad. Que sea la respuesta a la promesa de esa música. En el amplio valle que se extendía debajo de él, a lo lejos, en el temprano crepúsculo de la mañana, vi una ciudad. Pero no era solo una ciudad. Las ciudades no son así. Se paró un instante no para buscar preguntas o explicaciones, sino para contemplar. Había casas pequeñas sobre la superficie de las colinas que estaban enfrente, descendiendo hacia el llano. Sabía que las colinas no habían sido tocadas, que ningún artificio había alterado la belleza natural de las graduadas pendientes. Sin embargo,
Algún poder había sabido cómo construir en aquellas superficies, de tal manera que las casas resultasen inevitables y no se pudiese imaginar las hermosas colinas sin ellas, como si los siglos y las series de cambios que produjeron aquellas superficies, en la lucha de las grandes fuerzas ciegas, hubieran esperado su expresión final, como si hubiesen sido un camino para un fin y ese fin fueran aquellos edificios, formando parte de las colinas, conformados por las colinas, aunque dominándolas al darles un significado. Las casas eran de simple piedra rústica, como las rocas que sobresalían de los verdes contornos de las coimas, y de vidrio, de grandes láminas de vidrio empleadas para que el sol fuera invitado a completar las estructuras, y para que el crepúsculo se tornara así parte de la construcción. Había muchas casas, todas pequeñas, estaban separadas unas de otras y ninguna de ellas era igual, pero constituían variaciones de un mismo tema. Era una sinfonía ejecutada con una imaginación inextinguible, como si se pudiese escuchar todavía el eco de la fuerza que se había desatado sobre ellas, como si aquella fuerza hubiese corrido desenfrenada, desafiándose a sí misma, pero sin lograr nunca llegar a su fin. La música, pensó, la promesa de la música que había invocado, el sentido de ella que se había hecho real, lo tenía delante de sus ojos, no lo veía, lo oía en coros, pensó que había un lenguaje común del pensamiento, vista y oído. ¿Eran las matemáticas la disciplina de la razón? La música era matemática y la arquitectura era música en piedra. Se dio cuenta de que estaba aturdido porque el sitio que yacía allá abajo no podía ser real. Vio árboles, césped, caminos que se retorcían sobre las colinas, gradas hechas en piedra. Vio fuentes, piscinas de natación, campos de tenis y ningún signo de vida. El lugar estaba deshabitado. Esto le chocó, como no le había chocado el espectáculo. En cierta manera parecía propio, no era una parte de la existencia conocida. Por el momento no tenía deseos de saber lo que era. Después de un instante, miró en torno, y vio entonces que no estaba solo. A pocos pasos de donde se hallaba vio un hombre sentado en una piedra, contemplando el valle. Parecía que estaba embebido en la contemplación del espectáculo y no lo oyó acercarse. El hombre era alto, delgado y de cabello rojizo. Se dirigió hacia el hombre que se volvió para mirarle. Tenía los ojos grises y serenos. El muchacho comprendió que ambos sentían lo mismo y que le podía hablar como no le habría hablado a ningún desconocido en ningún otro sitio. ¿Eso es real?, preguntó el joven señalando hacia abajo. Desde luego, replicó el hombre. ¿No es una decoración, alguna especie de truco? No. Es un lugar de veraneo. Acaba de ser terminado. Será inaugurado dentro de pocas semanas. ¿Quién lo construyó? Yo. ¿Cómo se llama usted? Howard Rourke. Gracias, dijo el muchacho. Se dio cuenta de que los ojos fijos que lo miraban comprendieron lo que significaba aquella palabra. Howard Rourke inclinó la cabeza como un reconocimiento. Haciendo rodar su bicicleta por la orilla, el joven tomó la senda por el declive de la colina, hacia el valle y hacia las casas que yacían en él. Rourke lo siguió con la vista. Nunca había visto a un muchacho ni lo volvería a ver. ¿No supo que le había dado a alguien la valentía necesaria para enfrentarse con la vida? Rourke nunca comprendió por qué lo habían elegido para construir las residencias para veraneo en Monadnock Valley. Hacía 1 año y medio que había ocurrido, en el otoño de 1933. Había oído hablar del proyecto y había ido a ver a Caleb Bradley, jefe de una vasta compañía que había comprado el valle y que se estaba encargando de muchas construcciones.
Fue a ver a Bradley, más como un deber que con alguna esperanza, tan solo para agregar otra negativa a la larga lista de negativas. Desde el templo Stoddard no había edificado nada en Nueva York. Cuando entró en la oficina de Bradley se dio cuenta de que debía olvidar a Monadnock Valley porque aquel hombre nunca le haría el trabajo. Caleb Bradley era bajo, gordinflón, con una hermosa cara entre hombros redondos. La cara parecía discreta e infantil, sin que se le notara la edad. Lo mismo podía tener 50 que 20 años, ojos azules, inexpresivos, astutos y aburridos. Pero a Rourke le era difícil olvidar a Monadnock Valley, de manera que habló de ello, olvidando que sus palabras eran superfluas. El señor Bradley lo escuchó evidentemente interesado, pero no por lo que Rourke estaba diciendo. Rourke casi podía sentir una tercera entidad presente en la habitación. El señor Bradley habló poco, no hizo más que prometerle tomarlo en consideración y ponerse en contacto con él. Pero después dijo algo extraño. Le preguntó con una voz que estaba desprovista de cualquier matiz que significara aprobación o crítica. Usted es el arquitecto que edificó el templo de Stoddard, ¿no es así, señor Rourke? Sí, contestó este. Es extraño que no se me haya ocurrido pensar en usted, agregó. Rourke se fue pensando que lo extraño hubiera sido que el señor Bradley pensase en él. 3 días más tarde Bradley le telefoneó y lo invitó a ir a su oficina. Rourke fue y se encontró con otras 4 personas, el directorio de la Monadnock Valley Company. 4 hombres elegantemente vestidos cuyos rostros eran herméticos como el del señor Bradley. Haga el favor de decirles a estos caballeros lo que me dijo a mí, señor Rourke, le dijo Bradley amablemente. Rourke explicó su plan. Si lo que ellos querían construir era un sitio veraniego común, para la gente de ingresos modestos, conforme habían anunciado, entonces podían darse cuenta de que la peor maldición de la pobreza era la escasez de vía privada. Solamente los muy ricos o los muy pobres podían gozar de sus vacaciones de verano. Los muy ricos porque tenían lugares propios, y los muy pobres porque no les importaba el contacto y el olor de la carne de los otros en las playas y en las salas de baile populares. La gente de buen gusto y pocos ingresos no tenían dónde ir si no encontraban placer estando en el rebaño. Porque a causa de su pobreza debían tener el instinto del rebaño. ¿Por qué no ofrecer a esa gente un lugar donde, con poco costo, pudiesen tener lo que querían o lo que necesitasen por una semana o por un mes? Él había visto Monadnock Valley. Se podía hacer. No había que tocar las colinas, ni volar nada para nivelarlo todo después. Ni hacer un inmenso hormigueo de hotel, sino casas pequeñas, ocultas unas de otras, cada una residencia privada donde la gente pudiera encontrarse o no, según le pluguiese. No construir una inmensa piscina de natación, sino muchas privadas, tantas como la compañía pudiera. Él les podría demostrar cómo se podía hacer todo barato. No hacer una pista de tenis para los que gustan de exhibirse, sino muchas pistas privadas, no hacer un lugar a donde se fuese a conocer una compañía refinada y buscar un marido en 2 semanas, sino un lugar para la gente que iba a gozar de la propia presencia. Los hombres lo escuchaban en silencio. Él vio que se dirigían miradas de vez en cuando. Tuvo la impresión de que eran las miradas que cambia la gente cuando no se puede reír a carcajadas del que habla. Pero no debió ser así, porque 2 días después de aquella entrevista firmó el contrato para construir el lugar de veraniego de Monadnock Valley. Rourke pedía la firma de Bradley para cada proyecto que salía de la oficina, se acordaba del templo de Stoddard. El señor Bradley firmaba gustoso, estaba de acuerdo con todo, lo aprobaba todo.
Parecía que estuviera encantado de dejar que Rourke hiciera las cosas a su gusto, pero aquella complacencia vehemente tema un doble sentido característico, como si el señor Bradley estuviese complaciendo a un niño. Poco sabía el señor Bradley. Se decía que había hecho una fortuna en el negocio de propiedades, en la zona de Florida. Su compañía actual parecía manejar fondos ilimitados y se mencionaban los nombres de muchos ricos accionistas que estaban detrás de él. Rourke nunca los conoció. Los 4 caballeros no volvieron a aparecer, salvo para hacer breves visitas al lugar de la construcción, por la cual demostraban escaso interés. El señor Bradley se encargaba de todo, mas, salvo la vigilancia estrecha que ejercía sobre el presupuesto, daba la impresión de que nada le gustase tanto como dejar que Rourke lo tuviera todo a su cargo. En los 18 meses que siguieron, Rourke no tuvo tiempo para asombrarse del señor Bradley. Estaba construyendo su trabajo más importante. El último año vivió en el lugar de la construcción, en una barraca levantada apresuradamente en una colina desnuda, un recinto de madera con una cama, una estufa y una mesa grande. Sus antiguos dibujantes fueron nuevamente a trabajar con él, algunos abandonando mejores trabajos en la ciudad para vivir en barracas y tiendas de campaña, para trabajar en barracas hechas de tablas desnudas a guisa de oficina arquitectónica. Había tanto que construir, que ninguno pensó en malgastar sus esfuerzos para hacer su propio refugio. No se dieron cuenta, hasta mucho más tarde, de que habían omitido las comodidades, y entonces les parecía imposible, porque el año que pasaron en Monadnock Valley quedaba en sus espíritus como un tiempo extraño en que la tierra hubiera detenido su movimiento, como si se hubiesen vivido 12 meses seguidos en primavera. No pensaron en la nieve, en los helados grupos de tierra, en el viento que silbaba por las rendijas, en las delgadas mantas sobre los catres de campaña, en los dedos tiesos extendidos sobre las estufas por la mañana, antes de que pudiesen tener un lápiz firmemente. Solo recordaban los sentimientos que constituyen el significado de la primavera, la respuesta que uno da a las primeras hojas, al primer botón en la rama de los árboles, al primer azul del cielo, la respuesta al canto, no de la hierba, de los árboles o del azul del cielo, sino al gran sentido del principio, del progreso triunfante, de la certidumbre de una proeza que nada podría detener. No percibían el sentimiento de la juventud, del movimiento, del propósito de realización de las hojas o de las flores, sino de los andamiajes de madera, de las excavadoras, de los bloques de tierra y de las láminas de vidrio que se levantaban sobre la tierra. Era un ejercicio y una cruzada, pero ninguno pensaba en estas palabras, salvo Stephen Mallory, que hacía las fuentes y todas las esculturas de Monadnock Valley. Pero él fue a vivir al lugar mucho antes de lo necesario. Una batalla es un concepto inexacto. No hay gloria en la guerra y no hay belleza en las cruzadas de los hombres, pero aquello era una batalla, era un ejército y una guerra y la más alta experiencia en la vida de todo hombre que tomaba parte en ello. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la raíz de la diferencia y la ley que lo explicase? No habló a nadie de ello, pero vio el mismo sentimiento en el rostro de Mike cuando éste llegó con la cuadrilla de electricistas. Mike no dijo nada, pero le hizo un guiño a Mallory en señal de comprensión. Le dije que no se atormentara por cualquier prueba que fuera, le dijo una vez Mike sin preámbulos. Él no puede perder, ya sean canteras o no canteras, juicios o no juicios. No podrían vencer, Stephen, aunque todo el mundo se pusiera en contra. Pero realmente habían olvidado el mundo, pensó Mallory. Aquella era una nueva tierra, la propia. Las colinas se elevaban al cielo, que los rodeaba como un muro de protección.
y tenían, además, otro muro de protección, el arquitecto que se movía entre ellos, ya fuera entre la nieve o entre la hierba de las colinas, entre los cantos rodados o entre las pilas de tablones, desde las mesas de dibujo y las grúas hasta lo alto de las paredes. Después veía al señor Bradley, que iba a visitar el lugar, riendo sin motivo y partiendo nuevamente. Entonces, Mallory sentía rabia y temor, sin razón. Howard, le dijo Mallory una noche, mientras ambos estaban sentados junto al fuego de ramas secas que ardían en la colina del campamento, «¿Esto es el templo de Stoddard otra vez?» «Sí», dijo Rourke. «Creo que sí, pero no me puedo imaginar de qué modo ni qué es lo que buscan». Rourke había querido alquilar una de las casas y pasar el verano allí, el primer verano de la existencia de Monadnock Valley, pero antes de que el lugar fuese inaugurado, recibió un telegrama de Nueva York. Le dije que lo haría, ¿verdad? Me costó 5 años para desembarazarme de mis amigos y de mis hermanos, pero el Aquitania es ahora mío y suyo. Venga a terminarlo. Kent Lansing. De modo que volvió a Nueva York para ver la piedra y el polvo de cemento que había de quitar al armatoste de la sinfonía inconclusa, para ver las grúas balanceando vigas junto al Central Park, para ver cubiertas las aberturas de las ventanas y los amplios albergues extendiéndose sobre los techos de la ciudad, para ver el Aquitania Hotel brillando por la noche sobre la línea del horizonte del parque. Había estado muy ocupado en los últimos 2 años. Monadnock Valley no había sido el único trabajo. De diferentes estados, de diferentes lugares del país le habían llegado ofertas, casas particulares, pequeños edificios para oficinas, negocios modestos. Los había proyectado quitando horas al sueño, en los trenes y aeroplanos que lo conducían de Monadnock Valley a las ciudades distantes. La historia de cada nuevo encargo que recibía era la misma. Estuve en Nueva York y me gustó la casa Andrade. Vi el edificio Cord. Vi una fotografía del templo que deshicieron. Era como si una corriente subterránea corriera por el país y estallase en saltos súbitos que aflorasen a la superficie, al azar, en lugares imprevistos. Eran trabajos pequeños, baratos, pero Rourke seguía ocupado. Aquel verano, una vez que Monadnock Valley estuvo terminado, no tuvo tiempo para preocuparse del futuro destino de aquellas construcciones, pero Stephen Mallory sí se preocupaba. ¿Por qué no ponen anuncios, Howard? ¿Por qué ese súbito silencio? Lo advirtió. Hablaban mucho sobre sus grandes proyectos, mucha propaganda impresa, antes de que comenzáramos. Hubo cada vez menos mientras lo estábamos haciendo. ¿Y ahora? El señor Bradley y compañía se han tornado sordomudos. Ahora que convendría una verdadera orgía de publicidad. ¿Por qué? No podría decirlo, repuso Rourke. Soy arquitecto y no agente de alquileres. ¿Por qué se preocupa? Hemos hecho nuestro trabajo, que ellos harán el suyo a su manera. Es una manera extraña. ¿Vio sus anuncios, los pocos que se han colocado? Dicen todo lo que usted les dijo del descanso, de la paz, del aislamiento, pero, ¿cómo lo dicen? ¿Cree usted que esos carteles pueden producir algún efecto? Vayan a Monadnock Valley y se aburrirán mortalmente. Así suenan, en realidad, como si se propusieran alejar a la gente. No leo los anuncios, Stephen. Pero al mes de la inauguración todas las casas de Monadnock Valley estaban alquiladas. La gente que iba era una mezcla extraña, hombres de sociedad y mujeres que podían haber ido a lugares más elegantes,
jóvenes escritores y artistas desconocidos, ingenieros, periodistas y obreros. De pronto, espontáneamente, la gente empezó a hablar de Monadnock Valley. Había necesidad de un lugar como aquel, era una necesidad que nadie había tratado de satisfacer. El sitio se transformó en lugar de moda, pero era una moda que no había alcanzado a los diarios, porque estos no lo habían descubierto aún. El señor Bradley no tenía agentes de publicidad, el señor Bradley y su compañía habían desaparecido. Una revista publicó por su cuenta 4 páginas de fotografías de Monadnock Valley y envió un periodista para que se entrevistara con Howard Lorke. A fines del verano las casas fueron arrendadas por anticipado para el año siguiente. Una mañana, temprano, en los primeros días de octubre, la puerta de la oficina de Rourke se abrió y entró Mallory corriendo. La secretaria trató de detenerle porque Rourke estaba trabajando y no permitía que le interrumpiesen. Pero Mallory la apartó y entró, dándole un golpe a la puerta. La secretaria advirtió que llevaba un diario en la mano. Rourke levantó la vista y dejó caer el lápiz. Vio que la cara de Mallory tenía el mismo aspecto que cuando disparó el arma contra el Swarstugi. Bien, Howard, ¿quiere saber por qué le dieron Monadnock Valley a usted? Arrojó el diario sobre la mesa. Rourke vio el encabezamiento de la crónica en la tercera página. Caleb Bradley, arrestado. Aquí está, dijo Mallory. No lo lea. Le hará asco. Está bien, Steven. ¿De qué se trata? Las vendieron al 200%. ¿Quién lo hizo? ¿De qué? Bradley y su pandilla. Monadnock Valley. Mallory habló con una precisión forzada, rencorosa, torturándose a sí mismo. Al principio pensaron que era poco valioso. Compraron las tierras prácticamente por nada, creyeron que no era un lugar de veraneo, lejos de los caminos, sin líneas de ómnibus ni cines próximos, creyeron que no era momento oportuno y que el público se iría. Hicieron poco ruido y vendieron las acciones a un grupo de ricos tontos, lo cual era nada menos que un enorme fraude. Vendieron ganando el 200%. Las vendieron al doble de lo que costaba la edificación. Estaban seguros de que sería un fracaso. No creían que fuera a producir ganancias. Tenían tramado un hermoso ardid para cuando el negocio fuera a la quiebra. Estaban preparados para todo, excepto para que se transformara en el éxito que resultó. Y no pueden continuar porque tienen que pagar a los que respaldan el negocio 2 veces la renta que el lugar da cada año. Está dando bastante ganancia. Ellos pensaron que habían urdido un fracaso seguro. No comprende, Howard. Lo eligieron como al peor arquitecto que pudieron encontrar. Rourke echó la cabeza atrás y se echó a reír. Váyase al diablo, Howard. No es tan gracioso. Siéntese, Steven, no se altere. Parece que usted acabara de ver un campo íntegro de cuerpos descuartizados. Lo he visto. He visto algo peor. He visto la raíz. He visto lo que hace posible tales campos. ¿Qué piensan los tontos de semejante horror? Guerras, crímenes, incendios, terremotos. Al diablo todo eso. Esto es el horror, el de esta información. Es lo que los hombres deben de temer, combatir y definir como la vergüenza peor de sus existencias. Howard, pienso en todas las explicaciones que se dan del mal y en todos los remedios que se han ofrecido a lo largo de los siglos. Ninguno de ellos ha dado resultado. Ninguno de ellos ha explicado ni curado nada. Pero la raíz del mal,
La bestia babosa está ahí, Howard, en esa información. Piense que los hombres que se lo ordenaron creían que era lo peor que podían construir. Si a usted le asignaron el trabajo más importante que ha hecho por hacerle una inmunda burla, es porque hay algo malo, algo terriblemente malo, en el mundo. ¿Cuándo dejará de pensar en eso? ¿Del mundo y de mí? ¿Cuándo aprenderá a olvidarlo? ¿Cuándo aprenderá también Dominique? Se interrumpió. No habían mencionado aquel nombre durante 5 años. Él vio los ojos de Mallory atentos y ofendidos. Mallory se dio cuenta de que sus palabras habían herido a Rourke, lo habían herido tanto como para forzarlo a admitir la herida. Pero Rourke se volvió y le dijo deliberadamente: Dominique solía pensar exactamente como usted. Mallory nunca había hablado de lo que sospechaba del pasado de Rourke. El silencio de ellos a ese respecto implicaba que Mallory lo comprendía, que Rourke lo sabía y que no lo debían comentar. Pero Mallory le interrogó: ¿Todavía espera que ella vuelva? La esposa de Gail Winand, que se vaya al diablo. Cállese, Steven, dijo Rourke sin énfasis. Discúlpeme, murmuró Mallory. Rourke se dirigió a su mesa y dijo con su voz de siempre: Váyase a su casa, Steven, y olvídese de todo lo de Bradley. Pleitearán entre ellos, pero no nos llevarán ante los tribunales, y ellos no destruirán Monadnock. Olvídelo y váyase, que tengo que trabajar. Retiró con el codo el diario de la mesa y se inclinó sobre el papel de dibujo. Se produjo un escándalo al revelarse los métodos financieros ocultos en el asunto de Monadnock Valley. Hubo un juicio, algunos caballeros fueron enviados a la cárcel y los accionistas cambiaron la administración. Rourke no se vio envuelto en el asunto. Estaba muy ocupado y se olvidó de leer los diarios las alusiones al juicio. El señor Bradley afirmó, como excusa ante sus socios, que jamás hubiera pensado que un sitio veraniego construido sobre un plan disparatado e inconexo iba a tener tanto éxito. Hice todo lo que pude, elegí al loco peor que encontré. Después Ostanger escribió un artículo sobre Howard Rourke y Monadnock Valley. Habló de todos los edificios que Rourke había diseñado y tradujo en palabras lo que Rourke había intentado expresar en los edificios, solo que no eran ya las palabras acostumbradas y serenas de Ostanger, era un grito feroz de admiración y de indignación. Y que Dios nos condene si la grandeza tiene que ser alcanzada por medio del fraude. El artículo ocasionó una controversia violenta en los círculos artísticos. Howard, le dijo un día a Mallory, algunos meses más tarde, usted es famoso. Sí, contestó Rourke, lo suponía. Las 3/4 partes de ellos no saben de qué se trata, pero han oído que la otra 1/4 parte defiende su nombre, de manera que ellos creen, ahora, que lo deben pronunciar con respeto. De esa parte, los 4 décimos son los que lo odian, 3 décimos son los que creen que deben expresar una opinión en cualquier controversia, 2 décimos son los que juzgan confiados y encabezan cualquier descubrimiento, y 1 décimo lo forman los que comprenden en realidad. Pero se ha descubierto que hay un Howard Rourke y que es arquitecto. El boletín de la casa se refiere a usted como a un talento grande, pero indómito, y el Museo del Futuro ha colgado fotografías de Monadnock, de la casa Hendricks, del edificio Cordy y del Aquitania bajo hermosos cristales junto al sitio donde tienen a Gordon L. Prescott. Y sin embargo, estoy contento. Kent Lansing dijo una noche: Heyer ha hecho un gran trabajo. No desprecia al hombre medio. Es necesario. Alguien tiene que decirle las cosas. Para toda gran carrera son necesarios 2 hombres,
el hombre grande y el que, más raro casi, es lo suficientemente grande para ver la grandeza y decirla. El Schwartz escribió, la paradoja, en todo este ruido ridículo, es que Caleb Bradley sea víctima de una gran injusticia. Su ética puede ser censurada, pero su estética es intachable. Ha mostrado un juicio más profundo en cuestiones arquitectónicas que el reaccionario y anticuado Ustangeyer, que de pronto se ha tornado crítico de arte. Caleb Bradley ha sido martirizado por el mal gusto de los inquilinos. En opinión de esta columna, su condena debería ser conmutada en reconocimiento a su criterio artístico. Monadnock Valley es un fraude, pero no solamente un fraude financiero. Hubo un débil eco de la fama de Rourke entre los sólidos caballeros ricos, que eran la fuente más firme de los trabajos arquitectónicos. Los hombres que habían dicho, Rourke, nunca he oído hablar de él, ahora decían, Rourke, es demasiado sensacional. Pero había hombres impresionados por el simple hecho de que Rourke hubiese construido un lugar que había hecho ganar mucho dinero a unos propietarios que no querían ganarlo. Esto era más convincente que las discusiones artísticas abstractas. Y este era el 10º que comprendía. Al año siguiente de terminar Monadnock Valley, Rourke construyó 2 casas particulares en Connecticut, un cine en Chicago y un hotel en Filadelfia. En la primavera de 1936, una ciudad del oeste terminó los planes de una exposición mundial que debía celebrarse al año siguiente, una exposición internacional que se llamaría la Marcha de los Siglos. El comité, compuesto por distinguidos dirigentes políticos encargados del proyecto, eligió un consejo, formado por los arquitectos mejores del país, para planear la exposición. Los líderes políticos querían mostrarse progresistas, y Howard Rourke fue uno de los 8 arquitectos elegidos. No bien recibió la invitación, Rourke se presentó ante el comité y le explicó que le encantaría construir solo la exposición. «Pero usted no puede decir eso en serio, señor Rourke», manifestó el presidente. «Después de todo, con una empresa estupenda de esta naturaleza queremos lo mejor que pueda haber. Quiero decir que 2 cabezas es algo mejor que 1 y 8 cabezas. Usted mismo puede ver los talentos mejores del país, los hombres más brillantes, consultas amistosas, cooperación y colaboración, eso hace las grandes obras». «Ya lo sé». Entonces se puede dar cuenta, yo no trabajo por consejos, si quieren que lo haga, tendré que hacerlo solo. Si rechaza una oportunidad como esta, un lugar en la historia, una ocasión para adquirir fama mundial, prácticamente la ocasión para la inmortalidad. No trabajo con cuerpos colectivos. No consulto, no coopero, no colaboro. En los círculos arquitectónicos hubo muchos comentarios airados por la negativa de Rourke. La gente decía, bastardo engreído. La indignación era excesiva y brutal para ser una simple pieza de chismografía profesional. Cada uno la tomó como un insulto personal, cada uno se sintió calificado para aconsejar, para modificar o mejorar la obra de cada hombre viviente. El incidente ilustra a la perfección, escribió el Schwartz-Tuggy, la naturaleza antisocial de la egolatría de Howard Rourke, la arrogancia del individualismo desenfrenado que ha personificado siempre. Entre los 8 elegidos para diseñar la Marcha de los Siglos estaba Peter Keating, Gordon L. Prescott, Rollston Holcomb. «Yo no trabajaré con Howard Rourke», dijo Peter Keating. «Cuando vio los componentes del consejo, tendrán que elegir entre él o yo». Se le informó que Rourke había rehusado. Keating asumió la jefatura del consejo.
Las informaciones que daban los diarios acerca del progreso de la exposición se referían a Peter Kettin y a sus asociados. Kettin había adquirido unos modales insoportables en los años últimos. Daba órdenes y perdía la paciencia ante las más pequeñas dificultades, cuando se impacientaba, gritaba a las personas, tenía un vocabulario de insultos que comportaban una malignidad cáustica, insidiosa, casi femenina. Su cara se ponía hosca. En el otoño de 1936, Rourke trasladó su oficina al piso más alto del edificio Cole. Cuando lo proyectó pensaba que algún día llevaría allí su oficina. Al contemplar la inscripción, Howard Rourke, arquitecto, en la puerta, se detenía un instante y después entraba. Su propia habitación, al final de una larga serie, tenía 3 paredes de vidrio y dominaba la ciudad. Se detenía en medio de su habitación. A través de los amplios vidrios podía ver la tienda Fargo, la casa Enright, el Aquitania Hotel. Se dirigía a la ventana que miraba hacia el sur y permanecía largo rato allí. En lo más alto de Manhattan, a lo lejos, podía ver el edificio Dana de Henry Cameron. Una tarde de noviembre, al volver a su oficina, después de una inspección a una casa que estaba construyendo en un island, Rourke entró en la sala de espera, sacudió su impermeable empapado y notó un aire de excitación contenido en la cara de su secretaria, que había estado esperando impacientemente su retorno. Señor Rourke, probablemente se tratará de algo grande, dijo. He concertado una entrevista para mañana a las 3 de la tarde. ¿En su oficina? ¿En la oficina de quién? En la del señor Galwinan. Hace media hora que llamó por teléfono.